El relieve. ¿Alguien se acuerda de lo que era el relieve que yo he visto en los mapitas en inglés de las formas de relieve? El relieve costero, el relieve del interior. ¿Os acordáis? Sí. Que había golfos, que había bahías, que había llanuras. ¿Os acordáis? Bueno, pues eso son formas de relieve. No sé, creo que todavía el clima ellos no... Vivimos muy poquito. El clima... Pues nosotros estudiamos también el clima. El tiempo atmosférico, hoy hace un día magnífico soleado, pues la combinación de muchos días y el estudio de esa sucesión de días nos define lo que son los climas. Pues eso también lo estudiamos nosotros. El agua, ¿habéis estudiado, os acordáis, los ríos de la península ibérica? Sí. Bueno, os acordáis, pero yo sé que lo habéis estudiado. Igual que habéis visto las cordilleras de la... ¿Os acordáis de lo que eran las mesetas, su meseta norte, su meseta sur, y en el sentido de las agujas del reloj? Ahí habéis visto todas las unidades de relieve. Bueno, pues nosotros estudiamos las aguas, cómo se organizan los ríos con sus afluentes, la vegetación o el suelo. Y luego nos interesa también muchísimo, porque si no, no tenía sentido, una ciencia que es social, lo que es la población, cómo se organiza la población, en qué actividades económicas trabajan. Por ejemplo, aquí hay papás que trabajan en el sector del comercio, aquí trabajan en tiendas. Sí. Habrá otros que trabajan en medicina, son médicos, trabajan en hospitales, ¿verdad? Hay enfermeros. Bueno, pues todas esas profesiones nosotros las armonizamos como actividades económicas y las estudiamos y vemos el dinero que cuesta y el dinero que proporciona. Y vemos sobre todo, que es la base de la geografía, esta palabra, la idea de relación. ¿Vosotros sabéis lo que significa relacionarse? Se hacen amigos, interactúan. O sea, a nosotros nos interesa ver cómo se conectan, cómo interactúan esos elementos físicos y esos elementos de la parte de la población y de la actividad económica. Fijaros, ¿cómo se puede ser historiador anerógrafo? Unos alumnos que están estudiando de otra y vosotros, Dios sabe cómo estudiaréis. Porque no sabemos cómo se organizará lo que es el aprender cada uno de los oficios que necesitan ir a la universidad. ¿Alguien sabe lo que es esto? Vuestro colegio. Bueno, y en este colegio vosotros habéis estudiado 3 años de infantil, ¿verdad? 3 años de primaria, ¿verdad? Sí. ¿Ahora en qué curso estáis? ¿Cuántos quedan? 2. No se vaya a probar todo este, ¿no? Todos vais a probar este y pasamos ya a quinto, a tercer ciclo. ¡Qué mayores! Bueno, pues cuando terminéis esto, que lo vais a hacer en el colegio, vais a este otro edificio que lo tenéis justito al lado. El instituto. ¿Sabéis cómo se llama el instituto? ¡Qué nivel! Estáis la más de informada. Bueno, pues aquí tenéis que estudiar, mientras la ley no diga otra cosa, 4 años de lo que se llama educación secundaria obligatoria, y luego, si queréis ir a la universidad, tenéis que estudiar 2 años de bachiller. ¿Cuántos años en total? 6. Bien, está claro. Lo del sumar y organizar, pues ya sabéis. Una vez que terminéis, habrá una serie de pruebas, pero no hay que asustarse, al menos lo que me dijeron a mí ayer, que no había que asustarse, de la selectividad. Pero Dios sabe lo que os tocará. Y luego, ahora, nosotros estamos haciendo geógrafos e historiadores y otras muchísimas más cosas cuando se estudian 4 años más, ¿vale? ¿Os situáis? ¿Con cuántos años tendríais? Vamos, ahora tenéis 9. Os quedan 2 de aquí. Perdón, 2 de aquí. ¿Con cuántos años acabáis el instituto? 2. Vais a cumplir 12. Muy bien, Delia, muy bien. Vais a cumplir 12. Y luego, 6 años más. Termináis con 18 años y con 19 años, en el curso que vaya a cumplir 19 años, empezáis, si vais, si os gusta, si os interesa, la universidad. ¿Ok? Pues una vez que hacéis esto, yo he puesto aquí lo que es el campus donde yo trabajo, el de la Universidad de Málaga. ¿De acuerdo? ¿Vosotros veis ahí muchísimos edificios? Sí. Más o menos. Pues todos estos edificios, ¿a algunos suena? ¿Alguien ha tirado por lo que es el campo donde está? Sí. Pero ¿lo conocéis? Está el colegio. Muy bien. Bueno, pues estos edificios son, por ejemplo, esto que hay aquí, la Facultad de Derecho. Aquí estudian los abogados.
terminan el instituto y deciden formar y conocer las leyes y convertirse en muchas figuras que tienen que ver con el conocimiento de las leyes. Aquí estudian, o aquí han estudiado algunos de vuestros profes. Mira, yo lo sabía, ¿eh? Esto es la facultad en el cubo, que en mi época era psicología y ahora es ciencias de la educación, psicología, pedagogía. No se ve, pero justo continuando hacia el oeste, en esta misma avenida que se llama Avenida Luis Pasteur, esta es la Biblioteca General, está medicina. Los que van a estudiar, porque algunos padres vuestros son médicos. Esto que hay aquí, que no se ve la entrada, es el Centro de Turismo y de Periodismo, ¿vale? Esta es la facultad. Y esta que está aquí en medio, un poco así como si le hubieran caído los edificios a golpe de nadie sabe cómo. Fue la primera. Fuimos la primera, junto. Después aquí hay un aparcamiento y aquí hay otro centro que es la Facultad de Ciencias. Ahí estudian los químicos, ahí estudian los biólogos, que gracias a Dios las temperaturas medias no son demasiado bajas, pero cuando hace frío, pues todo está lleno, como lo vais a ver a continuación, de pasillos al aire libre. No sabemos si es con la idea de que los alumnos entren en la clase o entren en la cafetería, pero eso dependerá del carácter del alumno. Pues este es donde yo doy clase. En esta facultad de Filosofía y Letras, que está hecha por un montón de edificios. Aquí la tenéis desde otra perspectiva. Antes estabais viendo desde el sur y ahora la estamos viendo desde el norte. Esta es la gran entrada que hubo que habilitar un edificio para que todo lo que es los servicios y el decanato, quienes organizan la facultad, pudieran tener un espacio porque no lo tenían. Y estos son, ¿los veis los edificios más altos? ¿Los veis más altos? Ahí es donde están los despachos de los profesores y los grupos de investigación y los departamentos. Este es un sitio muy querido por todo el mundo porque es nuestra cafetería. Aquí Luis, que está desde que nosotros estábamos en el otro edificio del centro, es quien nos prepara cuando tenemos hambre algo de comer. Y esto que tenéis aquí, todo este edificio, es nuestra biblioteca. Nuestra gran biblioteca, porque los historiadores y los geógrafos trabajamos mucho con libros, trabajamos mucho con revistas. Se nos ha quedado pequeña. Antes de abrirla, esta es una segunda edición, digamos, pues se nos ha quedado ya pequeña. Nos han dicho que ya no podemos adquirir más libros. Qué pena, ¿verdad? Porque no existe. Es triste, pero bueno, ya veréis que las cosas funcionan como se puede. Bueno, pues en esta torre, hace poco, y lo digo bien, el 126, si algún día necesitáis algo, y ahora de tutoría y una hora de clase, allí me podéis encontrar, ¿ok? Pues en la torre 1, que es como se llama, en el despacho 126, que es la segunda planta. Fijaros, estas son otras maneras de enlazar. Estos serían los antiguos edificios con el nuevo que han adicionado el decanato, y esta es otra entrada que era la primigenia, que donde nosotros entrábamos cerquita de ciencia. Verá, y estos son los pasillos, ¿lo veis? Pasillo al aire libre prácticamente, así que cuando llueve nos mojamos, cuando hace viento se mueve todo, de clase a clase, porque las clases están en estos módulos, tenemos que ir con la chaqueta, tenemos que ir con el paraguas. Tanto los alumnos tenemos una clase pequeña, esta es la entrada, y aquí es donde se sientan los alumnos. Hay una particularidad, ¿veis las bancas? No son como las vuestras, que tenéis como vuestras sillas. Esto está todo pegado en las mesas, y aquí tenemos las bancas que se cierran y se bajan para que haya más espacio. Problema, cuando todos entran o cuando todos van, imaginen el ruido que hacen todas las bancas, clac, 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 cuando se suben o cuando se bajan. Son esas curiosidades. Esto es el salón de arte. Vienen gente que enseña muchas cosas, que están trabajando en otras universidades. Y ahora os quiero contar lo que hacemos en la universidad. Ese es el camino que tendréis que hacer para aprender más de historia o geografía. Venir hasta aquí o ir a otra facultad que haya en España, porque haya en el extranjero. Yo lo que pasa es que donde doy clases es en esta de aquí de la Universidad de México. Mirad, la universidad, ¿sabe qué funciones tiene? ¿Cuál es el papel? Porque hay universidades. Mira, porque necesitamos enseñar, necesitamos generar conocimiento, en este caso en el área de conocimiento donde trabajamos. Es Carmen Ocaña y es de Geografía Humana, nuestra catedrática, pero se jubila ya el próximo año, con 70 años. Y parte de este conjunto de personas que formamos el grupo de investigación, añadimos a un número bastante voluminoso que está en otros grupos de investigación, y somos 23 profesores en geografía.
Nosotros los geógrafos, que ya hemos contado que nos interesa cómo se relacionan el territorio y lo que son las sociedades, damos clase en un montón de esos 68 grados. Damos clase en historia, y me presento, yo doy clase en historia, damos clase en turismo, damos clase en estudio de Asia Oriental, damos clase en estudios también de ciencias ambientales y damos, por supuesto, clases en nuestro grado. O sea, ¿qué es diferente? Imaginad ahora que nos organizamos en áreas de conocimiento y esas áreas de conocimiento van a aquellos grados que lo necesitan. ¿Lo entendéis? ¿Más o menos? Bueno. Fijaros qué puede hacer un historiador. Un historiador puede enseñar, puede ir a bibliotecas, en archivos, trabaja como investigador, que ahora pondré algunas imágenes, también se trabaja en gestión cultural, se trabaja en excavaciones arqueológicas. ¿Sabéis lo que es un arqueólogo? Sí. Pues nosotros tenemos en la UMA un departamento que es el de arqueología y historia medieval, perdón, historia antigua, que se dedica a formar dentro de los historiadores pues en técnicas para hacer este museo que es. Muy bien, el Museo Picasso. Este nos pilla también en Andalucía. ¿Alguien podría decirme este arte a qué os suena? Edad Media, muy bien, estupendamente. Además creo que habéis hecho una excursión muy reciente a un monumento que hay en Málaga. ¿Cómo se llama? ¿Y qué os contaron que era Gibraltar? Madre mía, muy bien. Y en la Edad Media. ¿Y era de cristianos o de musulmanes? Porque en un territorio a lo largo del tiempo pueden venir muchísimas culturas, pueden venir muchísimos pueblos y organizan sociedades diferentes. Pues esto es Medina Zahara. Esto es un palacio que un califa cordobés construyó en las afueras de Córdoba. Esto que tenéis aquí es el archivo de Indias. Esto es de la época que aún no habéis llegado a conocer. Es la etapa del descubrimiento de América. ¿Qué pasa? ¿Cómo se llama? La Edad Moderna. Muy bien. Nosotros, cuando éramos pequeños, ¿sabéis? No decíamos que la etapa moderna empezaba cuando el descubrimiento, ¿no? ¿Sabéis cuándo nos decían que empezaba? Pues os digo que las cosas cambian. Se va investigando y se va generando conocimiento. No, esa es la contemporánea. Me refiero que a vosotros os han enseñado la edad moderna empieza con el descubrimiento de América, ¿verdad? A nosotros nos enseñaron cuando eran pequeños que la edad moderna empezaba con un hecho de una batalla. Se llamaba la caída de Constantinopla. Bueno, de lo que sería la prolongación del Imperio Romano en Oriente, que cuando cae hará que el mundo occidental busque nuevas rutas para llegar a las especies que estaban en las islas de las Célebes, en Indonesia, en el Pacífico. Y eso incita desde Occidente a que se generen los descubrimientos. O sea, nosotros nos enseñaron un poquito antes, en lugar de 1492, 1453. Por eso está muy bien eso del siglo XV. Porque así no generamos ningún tipo de problemas. Que además vosotros ya con números romanos os apañáis que no veas. ¿Cómo pondríamos un 15 en números romanos? Dios mío, me quito el sombrero, cada día estoy más admirada. Qué profesores más talentosos que conseguir que os quede tanta información. Pues fijaros para lo que sirve. Cuando hablamos de siglos, y los historiadores hablamos muchísimo de siglos, necesitamos conocer esos números romanos. O sea que lo que se os enseña es porque tiene utilidad, ¿eh? No es porque digamos, ay, ¿qué vamos a organizar nosotros ahora para aprender? Y esta es bueno, pues esto es el archivo de India, que es donde se recababa toda la información del comercio entre España y América, ¿no? Y este es el museo, la Biblioteca Nacional. Esta es la gran biblioteca de todos los investigadores, que está en la capital de España. ¿Alguien sabe dónde está la capital de España? ¿Cuál es? Madrid. Muy bien, estupendo. Bueno, los geógrafos lo que hacemos es también enseñar, ya esto se está acabando, enseñar, investigar,
ordenamos y gestionamos, o al menos intentamos ordenar y gestionar el territorio, porque luego llega el político y todo lo que planificamos y ordenamos dice que no es suficientemente atractivo y nos lo echa para atrás. Trabajamos en el mundo privado, también en lo que son las distintas sedes de los organismos territoriales, como ayuntamientos, diputaciones, y hacemos cosas como estas. Aprenderéis ya mismo a hacer pirámides, hacemos planos donde situamos información a nivel de áreas sociales, trabajamos con mapas que se llaman de coropletas, tendremos información sobre hechos, por ejemplo, cómo se distribuye, ¿sabéis qué unidad es esta? O sea, estos dibujitos, ¿qué son? ¿Provincias o son comunidades autónomas? Muy bien, pues aquí estamos representando la tasa de paro que había en el año 2009 en cada una de las provincias españolas. O aquí lo que tenemos es, en este caso, ¿qué son? Provincias, esto es una mezcla, esta es la unión de provincias manteniendo pues un mismo comportamiento. Es cómo ha crecido o ha disminuido la población en esas provincias. Estos son, por ejemplo, un elemento que trabajamos también los geógrafos, que es hacer climodiagramas, y vemos el valor de lo que son las precipitaciones, su distribución y su temperatura. Hacemos esquemas de cuencas hidrográficas, de los ríos y sus afluentes, o hacemos perfiles topográficos, o por ejemplo representamos distintas unidades de relieve o formas de relieve en lo que son el papel, en los mapas topográficos, porque claro, la vida tiene 3, o dicen, no sé, 4 dimensiones, pero el papel ¿cuántas tienes? ¿Cuántas dimensiones tiene un papel? Bueno, tiene una que no se nota porque apenas está, pero... 2. Muy bien. ¿Cómo se llama? El ancho y el largo. Lo habéis llamado vosotros, me parece, ¿no? Yo eso que habéis hecho exámenes de medir cosas. Pues claro, ¿cómo hacemos la representación de un mundo en 3 dimensiones donde existe una altura, ¿vale? Cuando solamente tenemos 2? Pues fijaros, nos hemos inventado esto de lo que es la representación en las curvas de nivel. Esto es lo más avanzado que estamos haciendo ahora y estamos trabajando en muchos campos. Es la superposición de capas de información que nos permiten mejorar y gestionar nuestro objetivo, es que el territorio intente funcionar, ¿no? Se llama Sistema de Información Geográfica. Bueno, pero nos vamos a ir a la investigación, que era lo que yo quería comentar, otras cosas, pero los geógrafos y los historiadores, esto lo habéis estudiado ya, estudiamos el pasado. Y el pasado no se ve fácilmente en cuanto te asomas a la ventana, está oculto. De mucha gente, de mucho tiempo, en ese mismo lugar han ido superponiendo otras sociedades, sus edificaciones, han hecho sus... ¿Os acordáis de lo que son las fuentes históricas? Sí. ¿Qué son? Si no lo sabéis, lo leéis, que está ahí. No se lo digáis a nadie, que están aquí, lo que son. Que son documentos y testimonios que proporcionan información antigua. Exactamente, de cosas que ya nosotros no vemos. A medida que esté más lejos en el tiempo, más problemas. ¿Por qué? Porque ha pasado más tiempo y está como más enterrado. A veces físicamente en tierra y a veces porque ha sido absolutamente hecho desaparecer. Si nosotros, por ejemplo, nos vamos aquí, que es lo que yo quería mostraros, esto era para jugar, para que me dijerais de qué época era, pero me voy a saltar esto porque esto quizás sea demasiado largo. ¿Alguien reconoce esto? Muy bien. ¿La cazaba de? Pues en Málaga. Bueno, pues aquí al ladito se construyó un museo, que por ejemplo yo he ido a estudiar allí, que se llama la Casa de la Cultura, que había una gran información de lo que sería el teatro, con vestigios, y se sepultó. Lo que quedaba evidentemente era en la ruina. Pero nosotros, en el siglo XX, en lo que sería ya la edad contemporánea, construimos un gran edificio. Entonces puede ocurrir que el pasado esté muy, muy oculto. ¿Sabéis que gran parte de la Alcazaba se hizo con los sillares, con los trozos de piedra de la época romana que quedaban de ¿Qué periodo de tiempo sería el de la cintura?
que hay aquí parece que empiezan a estilizarse un poco. Estaríamos entre el paleolítico y el mesolítico, el neolítico. Eso lo estudiaré, yo lo prometo que lo estudiaré. El arte del paleolítico y del neolítico. Si no aquí, avanzando curso. Estas hachas que tenéis aquí son también del paleolítico, pero claro, esto no vas a una tienda y te quiero una hacha del paleolítico. No, tenemos que ir a aquellos lugares donde pensamos que están. Y esto lo veis aquí, es la labor que tienen los arqueólogos. Se encuentran determinados objetos de parcela y se trabaja excavando casi con las manos. ¿Para qué? Porque si metiéramos una gran máquina, ¿qué ocurriría? Se rompería. Absolutamente todo. Y hablamos de objetos y de piezas muy pequeñas en muchas ocasiones. Entonces, a través de un trabajo bastante monótono, se va sacando, se va datando, se va organizando, se va identificando, se va limpiando. ¿Para qué? Para que luego eso se publique en una revista científica. Cuando nos dan esa información, otras personas que están trabajando sobre eso mismo en otro lugar, la utilizarán esa publicación como una fuente secundaria. ¿Comprendéis? Alguien ha descubierto ya algo, dice, uy, los señores de esta época parece ser que no les gustaba dormir del lado derecho. Pues ya eso lo publican. Y hay otro señor que va a leer esa publicación, que cuando vaya a hacer otro análisis ya tiene eso de referencia, ya no está solo, ha habido alguien que ha trabajado también como él, y a eso se le llama fuente secundaria. Esta es una obra muy importante para estudiar la historia del antiguo, cosas en época de lo que sería el imperio, pero se refirió también al periodos anteriores. Eso es otra fuente secundaria, porque no es de la misma época de lo que sería el estudio, que a lo mejor podría ser la época de Etruria, la época de los etruscos. Entonces, eso es la diferencia. Primaria, cuando utilizamos fuentes del mismo momento histórico que estamos investigando. Secundaria, trata de ese hecho histórico, pero es más actual, no es contemporáneo. Esto, por ejemplo, son cosas que nos dedicamos igual que aquí. O utilizamos fuentes secundarias donde hay datos, por ejemplo, de lo que ocurre con lo que es el desarrollo de las sociedades año a año. Y eso lo publica, por ejemplo, instituciones como Naciones Unidas. Mirad lo que investigan mis compañeros en los departamentos de historia. Solamente he puesto lo que estudia para el desarrollo de las salsas y los salazones en la época del Imperio Romano. ¿Sabéis que Málaga y Cádiz eran muy famosas en la época del Imperio Romano por una salsita que te regalas en todo el imperio, tomar una salsa que se llamaba garum? ¿Qué es garum? ¿Tú sabes cuál es? Cuéntame. Es que garum es un pescado antiguo y lo que hacían era cogían leche de pescado y hacían la salsa. Hacemos la salsa y aquí, fijaros, estas ruinas son de una ciudad que si tenéis ocasión de ir, si no habéis ido, por favor ir. No hace falta ir a Roma o no hace falta ir a Grecia. Estas son las ruinas de Bailo Claudia, en la playa de Bolonia, en Cádiz. Una vez llegando a Tarifa, unos cuantos kilómetros más, y es un sueño, unas playas maravillosas y esas ruinas de la ciudad entera. ¿Sí? ¿Tú has estado? No, yo voy este sábado. No me digas. ¿Sí? Pues mira, después se lo explica a tus padres todo lo que... Claro. ¿Sí? Pues fijaros que vais a ver algunas columnas de los edificios que aún quedan los restos, vais a ver lo que son los cimientos, no queda, hace ya muchísimo tiempo, de lo que fueron los almacenes, donde se almacenaban las tinajas con ese gas, o todo lo que son las bodegas de los lugares de preparación, ¿vale? Y eso está muy cerquita, donde se puede ver. Y aquí tenéis, pues, mis compañeros haciendo una cata del terreno de otra edad, esto es de la prehistoria. Pues ellos, por ejemplo, un grupo de ellos están trabajando en cómo se trabajaba en Málaga con ese tipo de organización para producir ese producto y eso cómo influía
en lo que sería el poblamiento costero. ¿Qué tipo de ciudades se habían hecho en la costa? Tenemos otros compañeros que se dedican a lo que es los restos de la arquitectura, la cerámica, las vías romanas de tránsito, lo que son los caminos de aquel momento, o la numismática. ¿Sabéis lo que es la numismática? Estudiar las monedas, o la epigrafía, en lugar de las monedas, la escritura antigua. Bueno, pues esto se dedican compañeras. Este compañero es el catedrático de Historia Medieval, es Ángel Galán. Estos son dos becarios, la figura del becario pues, está allí muy utilizada. Y los proyectos de investigación se hace lo que se puede, porque como no hay dinero, se nos van cerrando, se van a cuesta dinero. Y no lo podemos nosotros sacar de nuestro bolsillo, evidentemente. Bueno, pues hay una red de proyectos a nivel europeo que intenta conocer la incidencia de la fiscalidad. ¿Alguien sabe lo que es la declaración de la renta? ¿Qué es pagar impuestos? ¿Te suena? Al IVA. A los padres. Pagar la luz no es un impuesto, es un servicio. Una tasa de... ¿Qué es un impuesto? Es como pagar algo para que te siga sirviendo. Pues tienes razón, es como lo de la luz, es un servicio, pero aquí el impuesto es no solamente para ti, sino para ayudar al resto del gobierno. O sea, nosotros pagamos un dinero con lo que pretendemos que esos servicios... Para pagar, por ejemplo, cosas que sí, bueno. Por ejemplo, los bomberos, la policía. Exactamente, servicios que hacen falta para todos nosotros. Muy bien, construir carreteras, construir colegios, construir hospitales. ¿Vale? Entonces, eso hace que las personas que estemos trabajando y los que tengan dinero, paguemos al Estado pues una serie de impuestos. Bueno, pues estos señores en este proyecto europeo lo que hace es conocer quiénes y qué impuestos pagaban en la Edad Media, ¿de acuerdo? Para ver si eso ha influido en cómo se han ido organizando esos estados de aquellas sociedades, ¿vale? Para saber si eran más o menos distributivos, a quién beneficiaban. Y otros compañeros están trabajando en las fuentes, directamente en las fuentes, digamos, de carácter escrito y de carácter material, para poder conocer el reino de Granada. ¿A qué reino pertenecía Gibraltar? Eran musulmanes, pero era el reino de Granada, ¿vale? Pues entonces ellos se encargan en Almería, en Málaga, en Granada, provincia, estudiar qué fuentes existen. Claro, esto es un jarrón de época nazarí, o esto, por ejemplo, es una arqueta, esto es un escrito, o estos son piezas de los museos que vais a encontrar referidos a ese arte. Hayamos dicho del territorio, de las relaciones entre el territorio y las sociedades, y un concepto que para nosotros es muy importante es la sostenibilidad. Organizar de manera que saquemos el máximo provecho del territorio, que sea sostenible desde el punto de vista social, que ayude a la mayor cantidad de personas, que no se degrade, que pueda seguir para las generaciones futuras. Entonces eso es algo que es muy nuevo. Eso es un concepto que no aparece hasta hace 70, hasta hace 50 años. Algo que vosotros ya estudiáis en los libros desde pequeñito, se lo tuvieron que inventar en los años 60 y los años 70 del siglo pasado. No existía. Hacíamos mucho daño al medio ambiente porque creíamos que el crecimiento, que el progreso, que la riqueza era lo importante. Y no nos dábamos cuenta que el crecimiento a toda pastilla y sin considerar al resto de ciudadanos del mundo y a lo que es del territorio no es bueno. Hay que tener cuidado para que sea un progreso, un crecimiento más justo. Hacemos, por ejemplo, estudios de paisaje. El paisaje es la percepción del territorio, lo visible. Y hay catálogos que ahora se están publicando, de hecho el de Málaga está en fase de experimentación, se han hecho las encuestas también en nuestro departamento para hacerlo.
Esto sería un ejemplo del cambio climático. ¿Os han contado qué es el cambio climático? ¿Algo? El cambio de temperatura, muy bien. Aumenta la temperatura del planeta. Y eso es por un efecto que yo creo que habéis estudiado. ¿Lo del efecto invernadero no han estudiado hoy? Digo algo el año pasado. ¿Verdad? El año pasado. Bueno, pues la energía del Sol se queda y eso hace que nuestro planeta sea un planeta magnífico para que haya vida. Si no hubiera ese efecto invernadero gracias a la atmósfera y los gases, estos de efecto invernadero, pues estaríamos como en la Luna a menos 16 grados bajo cero. La media, pues ahí no hay nada que se desarrolle. Gracias al efecto invernadero podemos vivir. Lo que pasa es que estamos excediendo, estamos produciendo demasiado. Y por ejemplo, estos son monumentos de carácter, veremos hablar después, son el Machu Picchu. Es una obra, decidlo conmigo. Muy bien. ¿A qué os suena ese nombre? Porque yo he visto una serie y le decía, José Machu Picchu. El Machu Picchu existe de verdad y es una muestra de una ciudad de los incas, que eso lo contaré ahora después. Y fijaros, en Machu Picchu, como nada de este mundo está vacío ya. El turismo es una actividad tan extendida que todo se convierte en un lugar atractivo, en un producto turístico. Y hay un problema. ¿Qué se ve más, la gente o el Machu Picchu? Porque el Machu Picchu no es la montaña, es lo que serían los distintos restos de la ciudad. Que si era una ciudad Machu Picchu. Es muy bien, era una ciudad, sí. Y esto, ¿sabéis qué ciudad es esta? Tiene góndolas, y agua, y canales. Venecia, muy bien. Está en Italia, está en el Adriático. Bueno, pues, más que lo que sería la ciudad que veis. ¿Qué veis? Yo estoy sudando. No. Pero no pasa nada, también. Así, con la salsa del gato, ¿verdad? Funcionando. Pues no se ve la ciudad, porque hay más gente que baldosas. Pues de eso es algo que también nos preocupamos e intentamos analizar la máxima carga que es capaz de aguantar un territorio. Bueno, y ahora, para finalizar, porque esto ya ha sido muy largo, y no le vais a querer nada, y cuando vaya a recoger a mi niña al comedor, le digo, uy, por favor, la que habla y no para. Vamos a jugar. Yo no sé cómo lo hacemos todos así. ¿Al que lo diga primero? ¿No? Sí. Cuando éramos pequeña en la televisión, que era el 1, 2, 3. 1, 2, 3, respondo otra vez. Etapa histórica de estas fuentes históricas. Paleolítico, pero neolítico. Dominado. ¿Sabéis qué eran esto? ¿Acordáis de lo que eran? Bifas, muy bien, sí señores. ¿Qué nivelón tenéis? Madre mía. Avanzamos. Uy, esto es más complicado. ¿En qué etapa estamos? Neolíticos, muy bien. Porque sabéis que es neolítico. Exactamente, tenemos una vasija de cerámica y fijaros, tenemos ya aquí, exacto, muy bien. ¿Quién ha dicho lo de la tabla? Muy bien. ¿Qué significa? Muy bien, antes no. Antes en el paleolítico iban recogiendo lo que podían. Muy bien, eran nómadas e iban recogiendo lo que podían. Luego un día, no se sabe cómo, se descubre. Luego se descubre el proceso de que si tú plantas el grano que desechas, luego germina, y vosotros habéis visto cómo germinan las plantas, ¿verdad? Sí. Y a eso empezaron a darse cuenta, y dijeron, ojalá, pues es más cómodo. A ver si esto germina donde yo estoy, no tengo que mover de un lado a otro, que no tener que, y se dedicaron a lo que sería, dice que comenzó en la zona de en la cabecera de los ríos Tigris y Éufrates, de lo que sería el Medio Oriente. Es un dolmen, y también lo tenemos en Málaga, y esto lo estudian también los compañeros. El neolítico también, y edad de los metales. Fijaros cómo es. Tiene una entrada y unas enormes trozos de piedra, es un enterramiento. Esto es un niño para que veáis el tamaño, y este es el interior. Pues eso está en Antequera.
Y en los libros de historia de todo el mundo, cuando se estudia el megalitismo de lo que sería la época neolítica y de los metales, se menciona Antequera. Para que veáis que esto es un testimonio importante que está en nuestro suelo. Son dobles. Vamos a ver si alguien me sabe contar. ¿Alguien me suena esto? Y los que estén delante le dicen a los compañeros qué se ve representado ahí. Venga, ¿está bien? Como los faraones están utilizando a los... Exactamente. Nosotros tenemos aquí una iconografía, unas imágenes del antiguo mobiliario. Si vais al Museo de París del Louvre o si vais al Museo, el Museo Británico en Londres, hay maravillas expoliadas o quién sabe, conservadas después de lo que está pasando últimamente. Entonces, esto no es inventado, no es que ellos lo hayan reconstruido, no es que le hayan puesto, digamos, voy a construirlo como estaba, ¿no? Eso estaba en las tumbas de lo que serían la gente principal. Y gracias a eso el conocimiento del antiguo Egipto es muy político, el neolítico, es de los ajuares de los enterramientos de las personas. Se reservaban con respeto y eso ha hecho que podamos nosotros encontrarlos y gracias a ello pues saber cómo vivían, porque en gran medida creían en la vida futura, ¿no? Y esto es más difícil, esto es muy complicado. A esto sí tenéis que ir también al Museo Británico. Esto es todavía más antiguo que lo que sería esa silla del antiguo Egipto. Esto es de una civilización de Mesopotamia, de la antigua Mesopotamia, lo que se llamaba Ur, la ciudad de Ur, donde empiezan a tener la cultura de Sumer, y aquí tenemos datado del 2800 a.C., de hace años. 2800 es de nácar y de piedra. No, lo que no se sabe es la utilidad. Pues en el Museo Británico lo podéis también ver. Esto es nada más. La película, Laura, ¿cómo se llama la película? Hércules. ¿La película Hércules? Sí. El principio de la película, cuando las niñas van bailando y van a enseñar lo que es la historia de la película y se basa en este jarrón. Este jarrón es de la Grecia clásica, del siglo V a.C. En el arte griego hay etapas y se diferencian por el tipo de color predominante, ¿no? Entonces, esta la tenéis aquí. Aquí tenéis una imagen. ¿Sabéis cómo se llama este mar? Esto es Europa. Muy bien, nuestro mar Mediterráneo. Bueno, pues los griegos surgieron de esta península y ellos empezaron a localizar una serie de factorías, como unas pequeñas colonias para extraer productos, y vinieron a España, ¿vale? Y esto es una muestra de una antigua colonia, veréis, son restos griegos. Si son restos griegos, ¿de qué edad, de qué periodo lo podríamos localizar? Yo lo cuento. ¿Tú lo sabes? Edad antigua. ¿Vale? Todo lo que hemos visto, Sumer, Egipto y ahora Grecia clásica, es la historia antigua. Y esto también. Esto hemos dicho que es el teatro romano. Y estas son estelas que había en los caminos y también en los enterramientos. Y aquí se puede ver algún número a la mano. Y esto no solamente cuándo, sino dónde, de todo lo que llegó a alcanzar el Imperio Romano. ¿De acuerdo? Y esta es la época medieval. Y todo esto que veis aquí en amarillito, de Granada, con sus diferentes fases, sus diferentes organizaciones, sus propias invasiones internas y procesos de organización y desorganización. Esto fue en el año 1000. Son monedas del Reino de Castilla. Esto es un breviario donde se contaban historias también en la Edad Media. Aquí está, ¿esto qué era? El Machu Picchu. Muy bien. Fijaros que había personas, pero dentro de lo que tenemos, el calor no puede con nosotros. Sí, es que esto es muy largo, muy largo. Ya acabo. Mirad, antes de que esto es como aparecen. Es un laberinto porque lo que quedan son solamente los cimientos de las casas. Si tuviéramos las casas levantadas, tendríamos una ciudad con su casa, con sus tejados. Aquí ya solamente nos queda la base de piedra sobre la que edificaron las casas.
Pues cuando llegaron los conquistadores españoles, hay quienes llegaron antes a América, los vikingos llegaron al norte, hay sospechas de que los chinos en la dinastía Ming también llegaron antes, en 1423, pero todo es especulación y nos hacen falta fuentes históricas primarias, y eso es lo que hacen los investigadores para documentarnos y ver cómo va la historia. Pues llegaron los españoles en 1492 y se encontraron una serie de civilizaciones anteriores. Esas civilizaciones fueron los aztecas, los mayas y los incas. He dicho mayas, pero no se encontraron a los mayas. Los mayas son previos a los incas, pero lo que se encontraron fueron sus monumentos. Entonces, esto que veis aquí, que es una pirámide maya, que está en Guatemala. Y esto que veis aquí, todo este territorio, era el que estaba controlado por la Federación de los Incas. Que esto es un ejemplo arquitectónico muy valioso. Está en los Andes, a más de 4.000 metros de altura, y es una experiencia diferente en Perú. Los alumnos a los que yo les doy clase en historia solamente ven, y por eso lo importante del territorio, de la diferenciación, de que no todo es tal como lo cuentan, o al menos en principio, es que la historia, aparte de la América que nosotros conquistamos, también la vemos en otros lugares del mundo, pues ellos no lo van a estudiar. Nadie ha estudiado la cultura india, salvo que te dediques con esmero a estudiarlo, o si no te tienes que ir a hacer un grado especialista a otras ciudades que no sean nuestras. Y eso es algo que quiero que sepáis. ¿Habéis oído hablar de los jarrones de la dinastía Ming? Bueno, pues estos son jarrones maravillosos de la dinastía Ming que están en la Edad Moderna, desde el siglo XIV. Y esto es China. La China en pleno apogeo de crecimientos de esa dinastía. ¿Y sabéis lo que es esto? Sí. ¿Qué es? La muralla china. La muralla china, exactamente. Bueno, pues esta muralla china, ¿sabéis cuándo empezó a construirse? En la época de nuestro Imperio Romano. Y en esa misma época ya había comerciantes que llevaban productos desde la China hasta la antigua Roma, y desde la antigua Roma hasta China. Y esto es otro monumento muy famoso, que está en la... El Taj Mahal, muy bien. ¿Sabéis qué dónde está? Eso se hace después de la época contemporánea y con la independencia. Al principio, igual, eran muchos reinos distintos. Bueno, pues en el siglo XVII, uno de los reyes de estas zonas, de la India, convertido a la dinastía mongola, musulmana, construyó este monumento, igual que Medina Zahara. Dicen que como una prueba de amor a una de sus amadas, porque eso de que hay una amada no lo creo tampoco, porque la vida no acabó después de esa amada, pues a una de sus grandes amadas, se la construyó a ella. Y por último, es la gran olvidada, es África. África también tiene una historia, aparte de que ahora está sumida en el subdesarrollo y de que nadie se acuerda de ella, pues con los niveles de atraso social más graves del mundo, pues también tiene una cultura. Esto es en bronce, también en la edad moderna, en la conferencia de Berlín, los reyes europeos. Ellos decidieron el mapa de África sin contar con los africanos, y es aquí el país que se llama Benin, con B, Benin, en el Golfo de Guinea. Entonces, ¿sabéis lo que decían estos reyes? Que no sería cosa de los negros africanos, que eso sería de otra cultura, porque no les veía capacidad intelectual ni artística para hacer todas estas maravillas que se están. Y lo he dejado aquí para que veáis cómo en el siglo XVII el mundo no era el que nosotros creemos ahora, que está vacío, ¿entendéis? No se conocía. Hubo que esperar a una serie de intrépidos aventureros y grandes navegantes, todo el primero que se le pudiera ver, Asia o todo lo que era África. Fijaros, el norte de América todavía no se conocía. Eso se irá construyendo progresivamente. Esto es una muestra de una fuente histórica primaria, que es también la arqueología. Continúa, tiene clase con
antes.